Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Un saludo efusivo para todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia, Sudamérica y el mundo. Hoy vamos a hablar algo de cardiología. Esa especialidad olvidada en medicina veterinaria por la mayor parte de los colegas. Hace días publiqué en la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Veterinaria, veterinarios de México, veterinarios ecuatorianos, en mi página de Juan Carlos Chica Zapata, COVES Colombia, Doctor Chica, veterinarios Pequeño Corazón. La verdad que me parece muy triste cómo a veces importa más un video de un youtuber o un influencer o un instagramer que algo que tiene que ver con nuestra profesión, que algo que tiene que ver con el pensamiento y los gustos de cada una de las personas. Es muy posible que a muchos no les interese la cardiología veterinaria, no conozcan de ella, no son médicos veterinarios. Algunas personas escucharán para informarse, para obtener cultura general, pero que un médico veterinario haga caso omiso a videos realizados con ahínco, con interés, para llegar a todos ustedes. A veces, si es un video realizado por un youtuber internacional, un instagramer, qué sé yo, por un influencer, o por un médico veterinario o alguien de nuestras profesiones que está allá en el púlpito, en el ático, en el carajo, dando conferencias, de pronto de esa forma sí paramos bolas a la conferencia, pero cuando es una conferencia realizada por un médico normal, de a pie, como soy yo, como es el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, no nos interesa. Pero bueno, cada cual le para bolas a lo que su corazón le dice y a lo que su mente le dicta. A veces le paramos más bolas a videos estúpidos, estólitos, estultos, cretinos, mediocres, que no enseñan nada. Quiero hablar sobre la importancia del ácido úrico. Quiero transmitirle a los colegas que es necesario que en su analítica diaria tomen ácido úrico. Ayer miraba un documental sobre eosinofilia y en pacientes eosinofílicos, que tiene que ver con algunas enfermedades como el virus de la leucemia, el virus del VIH. Se recomienda tomar niveles de ácido úrico, ácido fólico, de lipoproteínas de alta y baja densidad, colesterol, creatinina, vitamina B12, pero lo que me llamaba la atención era la toma de ácido úrico. Me llamó la atención un paciente en humanos, hombre, con una bronquitis crónica que se fue exacerbando hasta convertirse en un cuadro respiratorio severo, y el único parámetro clínico que tenía alterado era el ácido úrico. Me llama la atención cómo en Europa, en la Universidad Complutense de Madrid, científicos, médicos veterinarios están estudiando los niveles de ácido úrico de pacientes con predisposición a transmitirlo a sus descendientes, y hacen análisis moleculares para mirar
¿Qué pacientes pueden tener niveles de ácido úrico elevado o hiperuricémicos y comprometer la vida del paciente? Y entre estas razas estaba el Weimaraner, estaba el dálmata, está el schnauzer gigante, el samoyedo, el pomerania, el golden retriever, el labrador, el pastor alemán, entre otros. Porque anteriormente se hablaba de que la única raza ureotélica, uricotélica, que eliminaba ácido úrico era el dálmata. Pero hoy en día nos damos cuenta que los moluscos, los insectos, los gusanos, los gasterópodos, las aves, los reptiles con excepción de las tortugas y el dálmata, que se consideraba como la única especie ureotélica, eliminan ácido úrico. Y hay otras que son amoniotélicos, que eliminan amonio, como los peces. Entre ellos están los teleósteos, los plasmibranquios y otro tipo de peces. En los primates y en los mamíferos, el producto de desecho nitrogenado de la descomposición de las purinas, de la descomposición de las proteínas de origen animal y origen vegetal, es la urea. Pero si hablamos de seres humanos, tenemos en cuenta que los productos de los desechos nitrogenados está el amoníaco, el ácido úrico y está la urea. El ácido úrico, colegas, es un factor de riesgo cardiovascular. Yo lo llamaría la gema escondida o la gema olvidada en la medicina veterinaria. Solamente estamos viendo en el paciente el iceberg, pero no conocemos la profundidad del mismo. Los invito a que en la analítica diaria, en la química sanguínea, tomando un delicioso mate, taragüí, y en la consulta diaria busquen niveles de ácido úrico. Yo diría que es el rey de los marcadores. Porque cuando se elevan los niveles de ácido úrico, hay predisposición de los pacientes a hacer hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia. Es buscar la causa de las fallas cardíacas, de las endocardiosis, de las cardiomiopatías, de las alteraciones en el sistema cardíaco, vascular. Es buscar la causa de esa hemodinamia, de esa ley de Frank-Starling, de esa hidráulica de la medicina. Es buscar la causa desde el endotelio. Y es buscar la causa desde los vasos, del endotelio vascular, que es el órgano más grande del organismo, que puede llegar a ocupar unas 3 canchas. Es buscar la causa desde el endotelio, el cual es el mecanismo regulador de la hipertensión arterial, del óxido nítrico, de las prostaciclinas, entre otros. Es buscar la causa desde el endotelio de la mayor parte de las cardiomiopatías en los animales. El ácido úrico en animales, en gatos va hasta 0.6, 0.7. En perros va hasta 1.2, 1.5, desde 0.2. Pero los valores hiperuricémicos son mayores en hembras antes de encontrar la etapa de la adultez, y luego son mayores en machos. En hembras podemos encontrar valores hiperuricémicos de 6, 6.5, en machos 7, 7.5.
Pero hay que tener en cuenta desde qué momento hay factor de riesgo cardiovascular y se encuentra después de 5 miligramos por decilitro. Después de estos 5 miligramos por decilitro, por cada medio a 1 gramo aproximadamente que nos suban los niveles de ácido úrico en la sangre, podemos encontrar pacientes con un 26% de posibilidad que nos haga una isquemia, una necrosis, que nos haga un daño a nivel de las coronarias, un infarto inclusive cardíaco. El ácido úrico, yo hablaba de que era el rey de los marcadores, porque cuando se elevan los niveles de ácido úrico en gatos se pueden dar riñones poliquísticos, se puede dar enfermedad renal crónica tanto en perros como en gatos y en muchas especies animales. Se pueden dar procesos hepáticos, porque ese metabolismo de las purinas está alterado. Ese metabolismo a nivel de las antinas, de la santina oxidorreductasa, está alterado y se aumentan los niveles del ácido úrico. Cuando se consume carne de origen animal, en pacientes humanos que se consume alcohol, se forman acetatos y se distorsiona el mecanismo de las purinas. Y cuando se consumen carbohidratos se producen oxaloacetatos que intoxican el hígado y hay trastorno en el metabolismo de las purinas. En pacientes con enfermedades mieloproliferativas, cáncer, daños a nivel sanguíneo, en psoriasis, son pacientes en donde los niveles de ácido úrico se encuentran aumentados por aumentarse el metabolismo celular. Un factor de riesgo cardiovascular, endotelio vascular, en donde el ácido úrico daña el endotelio y se producen daños a nivel cardiovascular, es consumir carnes rojas, consumir animales de caza, consumir animales silvestres que tienen niveles elevados de ácido úrico, al igual animales gerontes. Algunos autores, revisando literatura inglesa, norteamericana, italiana, francesa, y hace días revisando literatura polaca, nos hablan de los estudios que se están haciendo sobre el ácido úrico, y algunos nos hablan de la paradoja que existe entre los procesos oxidativos y no oxidativos del mismo. Algunos hablan de que el ácido úrico también tiene sus ventajas y también impide que se generen los procesos de oxidación celular de esos radicales libres y el paciente tenga cierto tipo de patologías y envejezca más ligero. Y algunos hablan del factor de riesgo cardiovascular. Los invito a todos a que en la consulta diaria, colegas, tomen niveles de ácido úrico en los pacientes y se darán cuenta como la mayor parte de los pacientes que están haciendo o sospechosos, Olguita, de cardiomiopatías dilatadas, de hipertrofias cardíacas, de cardiomiopatías restrictivas, en el boxer, por ejemplo, cardiomiopatías dilatadas, son pacientes con ácido úrico elevado. Ojo con sacar un perro boxer a un parque a hacer ejercicio con una cardiomiopatía, mueren en ejercicio. Ojo con los pastores alemanes con niveles de ácido úrico elevado y con cardiomiopatías. Les quería compartir esto. Es un estudio que estamos haciendo este servidor y el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Llevamos más de 20 años haciendo cardiología veterinaria. Yo tengo la escuela médica humana. Hice cardiología pediátrica en niños durante 5 años al lado del doctor Javier Roberto Jaime. Tetralogía de Falo.
ducto arterioso persistente, ventrículo único, que también se dan en animales. Es un llamado para todos los colegas, para que no solamente veamos el ácido úrico como factor de riesgo en producir gota o enfermedad de los reyes, sino para que lo veamos como factor de predisposición o factor de riesgo cardiovascular, renal, metabólico, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, de riesgo hepático. Diría el rey de los marcadores. Es aunar o sumar a la medicina veterinaria en la química sanguínea, en la citoquímica. Dar un aporte más, junto con los valores de creatinina, lipasas, transaminasas, ALT, globulinas, albúminas, cuadro hemático, proteínas, lipasa específica. Es dar un aporte más a la medicina veterinaria cuando tomamos niveles de ácido úrico. Es también decir a los colegas que siempre tomamos bilirrubinas, fosfatasa alcalina para determinar funcionabilidad hepática. Y lo mejor para determinar funcionabilidad hepática son ácidos biliares. No lo hacemos. Los laboratorios averiguando ácidos dicen: doctor, los resultados se demoran tantos días, 8 días, 15 días. Mientras tanto, el paciente, ¿qué? Los factores de riesgo cardiovascular son 7. Lo decía el doctor Jacobo Fuster, padre de la cardiología mundial. Y decía que eran 2 mecánicos, 2 químicos y 3 físicos. Los químicos, diabetes, colesterol; los mecánicos, hipertensión arterial, obesidad; los físicos, sedentariedad, alimentación, consumo de alcohol, consumo de algunas sustancias psicoactivas y tabaco. ¿Cuántos pacientes no viven al lado de dueños que los drogan? ¿Cuántos pacientes son fumadores pasivos? ¿Cuántos pacientes viven en las fincas y se hacen al lado de la señora que cocina con leña, que más adelante hace una EPO, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nunca fumó? ¿Cuántos perros de estos y gatos hacen lo mismo? El buscar los niveles de ácido úrico es acercarnos al paciente cardiópata, al paciente metabólico, renal, hepático, al paciente endocrino. Es buscar el acercamiento predictivo. Pacientes con posibilidad de realizar hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia. No siendo más, desde Manizales, departamento de Caldas, República de Colombia. Mi nombre es Juan Carlos. Mi teléfono 311-502-1449. Mi consultorio, Sovida Medicina Veterinaria. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Colega, para terminar, tome niveles de ácido úrico a los pacientes. Conocí un paciente con una endocardiosis por mixomatosis, haciendo una enfermedad mitral y niveles de ácido úrico elevado. Conocí un paciente Golden Retriever con 2.83 de ácido úrico
y entrando al consultorio falleció. Si lo podemos llamar un infarto, porque algunos médicos veterinarios no creen en los infartos. Y si la onda T está alterada y la onda Q alterada, ¿qué nos indica el electrocardiograma entonces? Sí, los pacientes, los perros, tienen un 30% de circulación colateral y los cobayos tienen casi un 100% de circulación colateral. Sí, entonces por eso, y en el humano casi no hay circulación colateral, no es tanta, por lo tanto se habla de infartos de coronarias, de infartos de miocardio, cuando en mascotas los valores alterados en el complejo QRST también indican isquemia, necrosis o algunos infartos. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Soy Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Y al Beitar, hasta que nos volvamos a encontrar, colegas, no siendo más, un feliz día para todos. Que estén bien.